Muy bien. Ok. Vamos a empezar la clase nuevamente. ¿Me pueden confirmar que esté proyectándose, por favor? Sí se ve. Okay. Gracias. Bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Nos toca la letra Het y también vamos a ver Hanukkah en esta clase. La letra Het es una letra con su valor numérico es 8, es una letra sencilla y el significado que tiene es vaya o cercado. Ahora, la Het tiene una energía muy fuerte porque es una energía que contiene, que genera límites. Se considera que Het representa la vida. El término vida en hebreo se dice Jaim. ¿Y por qué podríamos decir que un límite o el contener algo puede estar relacionado con la vida? Nada podría existir en este plano, al menos en este plano, en Malhut, en este plano físico que es el que entendemos hasta este momento. No podría existir algo si no estuviera, no estuviera contenido, si no hubiera algo que lo sostuviera. El cuerpo humano, ¿no? Al final, los órganos, las células, no estaría todo disperso, o la energía de algo, un árbol, o sea, no podría ser lo que vemos y lo que tocamos muchas veces si no hubiera algo que lo contuviera, que lo retuviera, que tuviera un límite, que no se saliera de él, ¿no? Los órganos del cuerpo, pues al final la piel, los tejidos, las mismas células hacen que se contenga, sea capaz de que toda la energía que está vibrando, toda la energía que está dentro de las células, el líquido, o sea, todo lo que está, si no hubiera algo que lo contuviera, estaría todo disperso. Por eso es que está tan relacionado con la vida. Ahora, ¿qué sucede y por qué coloco aquí una imagen con una valla o una cerca? Y lo que sucede es que le tenemos muchas veces pavor a los límites porque pensamos que los límites nos van a dejar, a impedir crecer. Sin embargo, los límites están hechos para poder reconocer cuáles son nuestros alcances iniciales. Si tuviéramos que hablar de alguien que quiere correr un maratón, y un maratón de Boston, Nueva York, o uno de estos grandes maratones, si quisieran un inicio a empezar a hacerlo, si no se estableciera un primer límite, ¿no? Correr tantos primeros kilómetros, ¿no? O tanto tiempo en las primeras carreras, y después fuera avanzando, fuera ampliando su límite, entonces podría saber que cuando tuviera que correr estas grandes distancias de estos maratones, podría decir que está preparado, que sus límites se ampliaron, ¿no? Poner esta imagen que pongo de una pareja con una valla, como si fuera una cerca, más bien una cerca como de un rancho, de una vivienda, es que a nosotros nos establece que cuando hablamos de un lugar en donde nuestra vida se lleva a cabo, un hogar, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta, incluso si tenemos convivencia con los vecinos o no, que nuestro límite, pues nuestra vivienda, nos hace sentir seguridad, nos hace que nos desarrollemos en ese lugar, ¿no? Pero al final, estos límites, ¿no? Verlo como una valla, como algo no nos impide pasar o salir, es poner un límite para un rancho, ¿no? Alguien que tenga un rancho. Al final, estamos haciendo un ejercicio de ver cuáles son nuestra extensión, ¿no? Y el anhelar, el extender, siempre hay un anhelo interior de extender nuestros límites, de si coloco aquí mi valla, ahora quiero dentro de un año tener un poco más de esto, un poco más en prosperidad, en cuestiones económicas, un poco más en conocimiento, un poco más en cuestiones profesionales, si ya viajé aquí, ahora quiero viajar más. O sea, vamos extendiendo esta ilusión de que esta valla nos está limitando. Más bien, la idea es justo como extender nuestra valla. Ahora, con nuestros límites, ¿no?
También está representada una barrera que se debe de superar. Esa barrera que nos empuja a movernos, a seguir adelante. Dar el brinco sería conocer una nueva realidad de nosotros, ¿no? Saber que este límite que nos coloca, y por eso también se hace esta alusión de una valla, es que la manera de saber cómo puedo yo enfrentarme a algo desconocido, ¿no? Brincar mis miedos, brincar mi límite, ¿no? Es justo saber cómo lo puedo hacer. Al final tendría que enfrentarme con lo desconocido, ¿no? Dar un brinco es siempre con la posibilidad de poderlo pasar o no pasarlo. Sin embargo, la única forma de hacerlo está relacionado con una acción. No podemos brincar una barrera si no involucramos una determinación, una acción, ¿no? Una cuestión física, un movimiento. Este asunto de verlo como tan sencillo, si estuviéramos viendo las Olimpiadas, si viéramos a las personas, estas carreras con vallas, pues al final no nos genera tanta complicación ver que hay personas que van corriendo, van saltando, van corriendo, van saltando. Se nos hace muy sencillo pensar que saltar un obstáculo es algo muy sencillo. Sin embargo, cuando vemos a un bebé que va creciendo, que va gateando, que empieza a gatear, que empieza a caminar, tener que dar un brinco involucra romper toda la estructura que inicialmente tenía. O sea, toda su esencia, porque no somos entes o seres que estemos involucrados con caza, ¿no? O que somos cazadores y o que podemos brincar como un gato, como un perro, o sea, o con estas estructuras, de pronto, un chapulín, o sea, de pronto si analizáramos las estructuras de las piernas con los animales, nos daremos cuenta que nosotros, nuestras rodillas, pues están involucradas con una flexión hacia adelante, ¿no? Pero cuando vemos las piernas de los animales que brincan, muchas veces tenemos que ver que el impulso es al revés, ¿no? Ellos tienen las rodillas o la forma de flexionar es al revés para que haga un disparo, para que empuje de otra forma, ¿no? Haciendo ahí toda una cuestión mecánica. Entonces, hacer un salto involucra un esfuerzo muy grande, percepción, equilibrio, saber dónde voy a caer. Si voy a dar un brinco, tengo que analizar hacia dónde voy, si voy hacia adelante, si voy hacia atrás. Involucra mucha estructura. Este ejemplo o esta analogía, al final, está relacionado con qué sucede con nuestras vidas. Cuando yo decido hacer algo por primera vez y dar el brinco, ¿no? Dar el brinco hacia un trabajo, dar el brinco hacia una relación, dar el brinco a salir de una crisis, a salir de una situación, ¿no? Involucra esfuerzo, ¿no? Determinación y muchas veces una confianza que nos va a llevar a saber que nos vamos a un lugar que no, o a algo que no conocemos, pero que al final la única forma de llegar ahí depende de una acción previa, depende de un impulso, depende de una energía con movimiento, ¿no? Ahora, recordemos que la letra G tiene el número 8. Este número 8, ¿no? Al final, parecería muy curioso que es muy natural esta forma que estamos viendo, ¿no? Es el 8, si lo invierto, es el símbolo del infinito, y aquí, ¿no? Podría haber una pregunta muy interesante, justo parte de lo que estaba leyendo para esta clase, era, cuando uno piensa hacia el infinito, ¿no? Por ahí saldrá la película Toy Story cuando la frase típica del infinito y más allá, ¿no? Este rollo del infinito, de pronto, ¿cómo lo percibimos? El infinito, si tuviéramos que hacer esta idea de esa frase de la película, parece que es un impulso hacia adelante. Parece que pensar que el infinito es una energía como lineal, como irse hacia un lugar donde no hay un límite, donde no hay algo que contenga y es
como para adelante siempre. Siempre es hacia adelante. Sin embargo, en el infinito, en esta forma del 8, ya lo veremos y podemos hacer ahí un análisis relacionado con la letra Het, tiene algo muy valioso, muy interesante, lo explico. Esta imagen me gusta mucho porque explica justo a lo que me refiero. La fuerza del infinito, ¿hacia qué dirección va o hacia qué lugar va? Es un movimiento, esto, en este sentido es un movimiento perdurable, está en constante balance por lo siguiente. La energía o la dirección hacia donde tendría que llevar el infinito no hay forma de saber si va hacia adelante o si va hacia atrás. Me regreso un poco. Y si pusiéramos en el infinito, en la imagen de la derecha, el símbolo del infinito, pusiéramos un carrito, ¿no? Como parece que es como una autopista, ¿no? El carrito iría hacia la derecha o iría en sentido contrario si va hacia la derecha, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿No? Y lo curioso es que en realidad no hay un sentido en específico, ¿no? Esta falta de sentido, de adelante a atrás, ¿no? Hacia adelante, hacia enfrente, ¿no? O sea, hacia adelante o hacia atrás, empieza a generar una cuestión cuántica o una cuestión de pensamiento de realmente qué sucede con el infinito, cómo es que el infinito que se mueve, qué es esta energía, por qué le llamaríamos infinito a algo que no tiene como dirección. Y aquí hay una situación muy interesante. Nosotros pensamos, no sé si lo he dicho en otras clases, pensamos que la línea del tiempo, que el tiempo se mueve de una forma lineal, ¿no? O sea, es una línea de tiempo lineal, donde tenemos el pasado, presente, que en realidad el presente no existe. Ese sería como el movimiento más curioso porque es el que aparentemente le tenemos más conocimiento, pero es el que menos existe, porque en el momento en el que estoy diciendo presente, en este momento, se acaba de ir, ¿no? Entonces el presente no se puede retener, ¿no? Pero entonces tenemos una circunstancia. ¿Qué sucede con el pasado y qué sucede con el futuro? Lo curioso de esta idea de que el tiempo es una cuestión lineal, hay una teoría en relación a esto que en realidad es considerado que el tiempo es una espiral en la que todo está conectado, todo está pasando al mismo tiempo. Y aquí esta imagen nos representa esto, ¿no? El principito en esta imagen está en un lugar determinado. Cuando avanza, esta idea de el pasado presente, hay un momento en el que si sigue avanzando va a estar en donde estaba en un momento determinado. Entonces no puede decir que nunca estuvo ahí, que el pasado se fue, que el pasado nunca lo puedo modificar, o el pasado no tiene entes, es algo que se quedó estático. Esta cuestión del tiempo, la relatividad del tiempo, quizá, el entender que el tiempo no es como no lo pintan o como se plantea, es muy complejo, es muy complejo. Sin embargo, aquí pongo incluso, el tiempo tendría que ser como pasado, futuro. Sin embargo, no podríamos decir pasado y futuro, porque el futuro, o el pasado y el futuro están relacionados constantemente. No están separados, no podríamos hablar de futuro sin hablar de pasado, y no podríamos hablar de pasado sin hablar de futuro. Entonces es una cuestión una confusión tan grande de poder determinar qué pasa con esto de pasado y futuro, que en realidad entender que el tiempo es un vaivén, es una cuestión lineal, es un infinito constante, nos haría ver las posibilidades de una forma totalmente diferentes. Normalmente escuchamos coaches de vida, normalmente escuchamos a gente que dice, moldea tu futuro, planifica tu futuro, proyéctate, visualiza tu futuro. Y lo más curioso es que la forma de hacer eso, ¿no? Vamos a ver la imagen del principito, el que está detrás del lado izquierdo, por llamarlo así, y el que está de frente, ¿no? A la mano derecha.
Si el principito en este caso, o el niño, o la persona, se proyectara, cuando la persona llega a esa idea, a esa proyección del futuro, es resultado de lo que hizo en el pasado. Sin embargo, en esta cuestión no lineal, en esta cuestión de espiral, en este infinito, cabe la pregunta, ¿se puede cambiar el pasado? Sí. Sí se puede cambiar el pasado. Es algo complejo de entenderlo, o sea, o complejo de explicar más bien. Es un poco complejo de explicar. ¿Cómo es que el día de hoy, pensando, visualizando acontecimientos de mi vida, de la vida de cada uno de ustedes, cómo a través de visualizar, actuar, recalcar, repetir y visualizar de la misma forma en la que nos proyectamos al futuro, también podemos proyectar al pasado? Modificar nuestro pasado nos puede ayudar a que, modifiquemos nuestro presente y por ende el futuro se proyecte de otra forma distinta, ¿no? Ojalá me pueda ayudar a entender como en esta clase a qué me refiero. El pasado, como todavía está activo, como también está presente, tiene la misma capacidad de moldear que lo que modificamos o moldeamos aparentemente nuestro futuro. Pero para poder modificar el pasado, lo tenemos que visualizar, o sea, tenemos que, y por eso es que tenemos esta capacidad de retener la imagen, acontecimientos, sonidos, olores, tiempo, espacio. O sea, si yo les preguntara en este momento que hicieran un flashback, se regresaran a algún acontecimiento de su vida en donde está presente algo que los marcó, es muy probable que ustedes recuerden sonidos, que recuerden aromas, que recuerden texturas, que las recuerden, pero no significa, o sea, el recordar eso no quiere decir que ya se fue, o sea, está y está presente, y de la misma forma en la que podemos modificar nuestra forma de percibir nuestro momento, nuestro día a día, tenemos la misma capacidad de modificar la percepción de ese acontecimiento, de esa circunstancia. Entonces, ahí es cuando de pronto entran muchas técnicas, meditación, mucho de la meditación tiene que ver con el cómo coloco mi mente, en dónde coloco mi mente, ¿no? La coloco en el presente, sí, y esa sería como la primera etapa, colocarla en el instante, en percibir lo que sucede, cómo me siento, qué estoy pensando, qué hay, ¿no? Pero en ese punto nos enseña, nos empieza a adiestrar para poder hacer ese mismo instante, esa misma percepción, llevarla al acontecimiento, llevarla al pasado y llevarla también al futuro. Entonces, bueno, es un ejercicio complejo, pero al final se puede lograr hacer. Ahora, antes de irme al siguiente tema. Esta idea del infinito, Goethe también establece que hay una fuerza, hay un equilibrio. Normalmente creemos que el bien y el mal son energías opuestas. Sin embargo, la energía del bien o del mal está modificada, o sea, es decir, contiene la misma energía. Contiene la misma energía, pero todo depende del lugar al que yo estoy equilibrando. En el equilibrio que plantea la Cábala, establece que no todo puede ser luz, ni todo puede ser oscuridad. Ahí es donde entra el equilibrio, porque si todo fuera totalmente luz, no podríamos ver aquellas partes que faltarían por iluminar o por modificar. Y si todo fuera oscuridad, no existiría la capacidad de expandir, pues de iluminar, ¿no? Entonces tienen que existir las dos energías están en movimiento.
Lo que sucede con las dos balanzas, ponerlo en balanza, es que cuando hablamos de una energía, vamos a pensar de de un, de un robo, de una persona que roba, ¿no? Que asalta a una persona, ¿no? Esta energía que está moviéndose en ese momento es la misma energía que tiene que ver con la bondad, con dar al otro, dar sedacá o dar limosna. Es la misma energía. El asunto tiene que ver con que una de ellas, es decir, la parte en la que corresponde al robo, está relacionada con una energía mucho más rápida. Es como si nos conectáramos directamente al enchufe. Directamente con un tenedor nos conectáramos al enchufe sin que hubiera una resistencia, sin que hubiera una capacidad de equilibrar, de mantener el equilibrio. La energía de lo que consideramos muchas veces como maldad, si lo analizamos, tiene que ver con un exceso, con una fuerza que no se contuvo, con una fuerza que no tuvo un límite, ¿no? Que no pudo como contemplar hasta dónde es que esto me beneficia y hasta dónde estoy como perjudicando a alguien. De hecho, del otro lado, como lo hemos platicado en otras ocasiones, también podemos caer en un exceso y que también es igual de peligroso. Por un lado, estamos hablando de un robo, que es alguien que le arrebata, que le quita a una persona. Y de otro lado, estamos hablando de dar a una persona. Si nos fuéramos por el exceso de dar y solamente diéramos, y diéramos en abundancia, diéramos todo, absolutamente todo, sin encontrar el límite, también estaríamos afectando la otra parte, porque no podría ver, la otra persona no podría ver cómo es que eso que está recibiendo, que está teniendo en sus manos, ¿no? Todas las salidas toda la parte económica, ten todo el dinero, no te preocupes, ten todo el vestido, no te preocupes, ten toda la comida que quieras, no te preocupes. No hay forma de que esta persona amplíe sus límites para poder determinar y decir, ahora, ¿cómo es que yo ahora obtengo esa comida, ese dinero, esa ropa, cómo lo obtengo yo? Estamos robando también al llevarlo al extremo. Estamos impidiendo que la otra persona lo obtenga. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Es la misma energía, solo que está en desequilibrio las dos energías. Por eso se plantea que no es ni todo oscuridad ni todo luz. Ahora, el camino dentro del árbol de la vida de Het está en Binah Geburah. Geburah, que es debajo, ¿no? Está considerado que es la energía de juicio. Está lado izquierdo. Viene inmediatamente de la columna del lado izquierdo, viene inmediatamente de Binah, ¿no? Geburah es la fuente de todos los juicios, como está en Proverbios 8:14, dice, yo soy Binah, la fuerza, Geburah, es mía, más aún sabemos que Binah está enraizada en el corazón, ¿no? Que se sitúa, bueno, es decir, yo soy Binah, la fuerza, ¿no? La fuerza es mía. Ahora, más aún, sabemos que Binah está enraizada en el corazón, porque está situada levemente del lado izquierdo, ¿no? O sea, Binah, que es el conocimiento, el, el entendimiento. Dice, en el Zohar, ¿no? Establece que a partir de esto podemos comprender que Binah, como la fuente de Geburah, Geburah es fuerza, juicio, es una energía mucho más, como una energía de rigor, ¿no? Indica que el corazón tiene un tremendo poder porque apropiadamente canalizado es capaz de dirigir a la persona hacia Dios. El Rebbe Nachman enseña así que cuando alguien despierta su corazón para servir a Dios, tanto la fuerza como los juicios que se encuentran en el corazón lo inspiran con cálidas palabras.
Esto, al final, nos dice que el juicio, la fuerza de rigor, cuando está enraizada en entendimiento, cuando alguien tiene cuando no solo se deja llevar por la cuestión visceral, cuando lo hace bajo un análisis costo o beneficio, ¿qué beneficio tengo? ¿Qué beneficio puedo darle a la otra persona? ¿No? Cuando establezco principalmente el juicio, el rigor, primero tiene que ir hacia uno para poder después considerar que haya un juicio o un rigor externo, ¿no? Pero al final, el juicio o el rigor va a depender muchas veces de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Este infinito establece que muchos de los acontecimientos que nos suceden no es porque la divinidad, no es porque la energía creadora, no es porque haya alguien con una lupa diciendo, te voy a castigar porque no levantaste tal cosa. Te voy a castigar porque pasó alguien y lo ignoraste o porque por algún acontecimiento. Yo voy a hacer una energía de juicio, te voy a juzgar y te voy a señalar y te voy a decir que lo hiciste mal y te daré, ¿sabe? Niño malo, niña mala, no puede ser. La energía no está, el creador no funciona, ni está poniendo no existe para eso. Muchos de los acontecimientos que se establecen, que dentro de la Kabbalah se le llama tikkun, ¿no? O en otras culturas está muy relacionado con lo que entendemos con el karma, es que es algo que nosotros hemos generado en un momento determinado y llega a un punto en donde nos alcanza, ¿no? Pero esta energía de que yo hice algo y luego me alcanza, no solamente está relacionado con el juicio, ¿no? Sino también está relacionado con la bondad, ¿no? ¿Por qué lo establezco así? Y voy a poner un ejemplo. El fin de semana estábamos no, el fin de semana no, me parece que el lunes, bueno, en estos días. Tenía que ir a dejar yo un paquete para una devolución en una paquetería y entonces pasamos a un estacionamiento, a una plaza y demás, y mientras yo estaba sosteniendo algunas cosas, mi esposa llegó al lugar de donde se paga y pues iba a meter el boleto perdón, para pagar el boleto, iba a meter un billete de 100 pesos y no lo pudo recibir la máquina, no sé qué pasó. Total que yo a la distancia veía que ella estaba buscando como si alguien le podía cambiar, no sé cuál. Y alcancé a ver que un señor le dio una moneda, ¿no? Ella agradeció, pagó el no sé qué, y regresó y me contó, ¿no? Me dijo, es que yo estaba buscando quién me cambiara el billete y de pronto llegó un señor, o sea, el señor que estaba al lado mío, que vio que estaba empezando a buscar, me dijo, ten la moneda. ¿No? Dijo, no, ¿cómo cree, señor? ¿Y usted con qué va a pagar? Dijo, no, o sea, ten. Bueno, ¿cómo se lo regreso? No, quédatelo. ¿No? En ese análisis uno puede llegar cuando uno no está despierto a los acontecimientos que uno puede hacer, no, a veces uno puede decir, ¿por qué esa persona fue tan bondadosa? ¿O por qué me dio algo así? Cuando perdemos este hilo, es porque no entendemos esta forma en la que nuestro pasado, nuestro futuro, nos están moviendo al mismo tiempo, es porque muchas veces hacemos actos que nos van a beneficiar también en un futuro determinado, ¿no? Terminando ese momento, mi esposa cantaba una canción, decía, no recuerdo quién canta, pero la letra decía algo así como, cada quien da lo que recibe y recibe lo que da, y no me acuerdo cómo más iba la canción, ¿no? Entonces, es muy curioso esta parte, ¿no? Es cada quien da lo que recibe, pero recibe lo que da o lo que ha dado. Entonces, ahí hay un punto en donde suena muy crítico, muy frío, de pronto decir, oye, yo estoy pasando esta situación,
me está pasando algo malo, o me está pasando algo que considero malo, me está afectando, me está doliendo, pero ¿cómo es que yo me lo provoqué o yo me lo gané? ¿No? Y aquí hay una situación interesante. Cuando sucede no es solamente para que entonces uno pueda lamentar y decir, chin, al contrario, cuando se presentan ciertos acontecimientos uno tiene que agradecer que se está presentando un acontecimiento determinado, ¿no? Es muy difícil, es de los momentos más complejos dentro de un autoanálisis, dentro del camino de querer crecer, es, me pasa esto, sé que es duro y, a ver, paro mi reactividad, me está pasando por qué o para qué me está pasando, y cómo es que o yo lo propicié, y si encuentro la raíz, si encuentro cuándo fue que yo generé este acontecimiento, entonces puedo modificarlo, ¿no? Porque ya estoy consciente, porque ya le di forma, y entonces cuando se presenta, cuando lo puedo volver a hacer, ese acontecimiento ya no va a tener la misma energía, ya ese acontecimiento se modifica. Esto está relacionado con Het en el árbol de la vida. Ahora, nos vamos ya a la otra parte de la clase. Hanukkah. Hanukkah, la palabra por sí, Hanukkah, su definición sería inauguración, pero es conocida como una festividad, festividad de las luces, ¿no? ¿Qué sucede en Hanukkah? Se prenden unas velas em, en un, llaman candelabro, muchas veces equivocadamente le decimos candelabro, se llama menorá, o también lo conocen más bien como januquilla, ¿no? O sea, hay varios términos, pero tiene un significado. En esta fiesta, eh, normalmente cuando hablamos de fiesta dentro del pueblo judío, está relacionado con un acontecimiento quizá no tan grato, pero es justamente esta polaridad, esta energía, esto que estoy planteando. Lo bueno no es tan bueno, ni lo malo es tan malo, ¿no? Y entonces, los acontecimientos que vemos como trágicos tienen una energía también, es la misma energía, y si es la misma energía la que se presenta en un acontecimiento que nosotros consideramos trágico, esa misma energía, ¿qué hacemos con esa energía? ¿Qué sucede o qué nos da esa energía? Ahora, antes de irme a la historia. Dentro del pueblo judío existen varias festividades, ¿no? O sea, está Purim, está Pesach, está Sukkot, está Rosh Hashanah, Yom Kippur, o sea, hay varias festividades. Y me parece que son dos festividades. No quiero como cometer un error por la festividad, la segunda, que no recuerdo si es Purim, pero hay dos festividades. Esta que creo que es Purim, exacto, es Purim y Hanukkah. Las demás festividades están establecidas en la Torá, es decir, son festividades relacionadas con algo que el Eterno, el universo, la energía creadora, sí, el Eterno, Dios, ¿no? Vinculó una relación, generó un acontecimiento o algo sucede que a partir de eso está escrito en la Torah, que se establecen como ciertos puntos de energía, y en estos puntos de energía se establecen ciertas festividades. Cuando recibe el pueblo judío la Torah, hay una festividad. Cuando hay un punto en el que se hace una eh, eh, cuando se hace un recuento del planteado, que es como en los libros, o sea, en el libro de la vida, si estás escrito o no, creo que eso es Purim. No, estoy mezclando cosas, pero el término la idea es que hay varias festividades, ¿no?
varias festividades que surgen de un acontecimiento en la Torá, ¿no? Que hace que, como Pesaj, ¿no? Que hace que entonces, por ese acontecimiento, eh, Pesaj está vinculado uh, con la salida del pueblo, ¿no? Entonces, está relacionado con acontecimientos en natural. Estas dos festividades, incluyendo Hanukkah, no están en la Torá. De hecho, dentro de los libros por los sabios, por los rabinos del pueblo judío, establecen, hay un libro, el libro de los Macabeos, no está dentro del libro de Moisés, o sea, el libro de la Torá no está, la historia de los Macabeos no está en la Torá, pero está, se le llama que está dentro del Tanakh, se llama que son varios, o sea, están los libros de la Torá y están otros libros, y estos contienen, serían el Tanakh, son esta serie de libros. Ahora, esta festividad o esta cuestión, que voy a tocar ya el tema histórico de los Macabeos, Hanukkah tiene una energía compleja o distinta. Las que mencioné, viene la energía de arriba, del creador, hacia el pueblo judío, hacia la humanidad, por llamarlo así, hacia la humanidad, viene hacia Malhut. Pero esta festividad, Hanukkah, viene de Malhut, o sea, de nosotros, del pueblo, de la parte terrenal, viene de Malhut hacia arriba. Para algunos es considerado que estas festividades llegan a tener más energía que el otro. ¿Por qué? Porque la energía del creador hacia abajo es una energía sin complejidad, por llamarlo así, dentro de la capacidad del creador de poder de mandar hacia el contenedor, hacia nosotros como vasijas receptoras. Lo maravilloso de estas festividades es al revés, es como de abajo, ¿no? De donde no viene la energía, por llamarlo de una forma, cómo se vincula con la energía creadora. La parte histórica. En el siglo II a.C., Antíoco IV Epifanes, el nombre del rey de Siria, decide helenizar a los judíos. O sea, es decir, lo que quería era de la parte griega, convertirlos. Buscaban implantar las costumbres y creencias griegas. Antíoco dictó decreto contra los judíos prohibiendo la práctica del culto. Los macabeos son llamados así, que es este pueblo que tiene que ver con Hanukkah. Los macabeos son llamados así por su líder, Yehudá Macabí. ¿No? Este pueblo judío que en muchos sentidos, muchas veces aparece como un pueblo que constantemente está en guerra, muchas veces era un pueblo que no tenía como había etapas dentro de la historia del pueblo judío, había momentos en donde no tenía un ejército, ¿no? Y tenía que pues, sacarlo del pueblo por sí, ¿no? O sea, no todo el tiempo fue un pueblo, o no ha sido siempre un pueblo que siempre ha tenido un ejército o para batalla y demás. O sea, todo ha sido adaptándose, moldeándose a las circunstancias de la historia del pueblo. En este sentido, esta población empieza a formar un ejército, una legión. Estas se escondían en las montañas para poder atacar a las tropas helénicas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué el pueblo judío constantemente habla de cuestiones bélicas? ¿O por qué tiene que ver con cuestiones bélicas? Ok. Conquistas o pleito de territorio. O sea, ¿por qué tiene que suceder constantemente este tipo de cosas? Ahora lo vamos a ir viendo. En esta circunstancia, cuando se busca helenizar, hay un momento en el que parte del pueblo judío no quiero llamar como que se convierte, pero hay en realidad la batalla de los macabeos, o de Hanukkah, ¿no? Está considerada que es una guerra civil entre judíos asimilados, ¿no? Y judíos observantes. Observantes son aquellos que llevan al pie de la letra
los mandamientos, lo que está en la Torá, o sea, toda la parte de lo que se le establece del Eterno al pueblo judío que tienes que hacer y no tienes que hacer, es el pueblo observante, ¿no? Son los judíos observantes. Esta invasión al templo, curiosamente, se llevó a cabo el 25 de diciembre. En el libro de los Macabeos se relata que en las colinas se les apareció un grupo de judíos llamados Hasidim Rishonim, también llamados Perushim o, en un momento determinado, como fariseos. Ellos ofrecieron ayuda e invocaron ángeles. Estos ángeles, que dentro de la historia de la batalla de Hanukkah, de los Macabeos, al final dieron la victoria. Aquí hay un acontecimiento muy interesante, que es donde viene justo esta parte de las dos energías, ¿no? De la energía que menciono, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Los macabeos hacían la parte física, es la lucha. Los macabeos tenían que enfrentarse directamente, el cuerpo, el mundo material tenía que enfrentarse. Y los Hasidim estaban haciendo la batalla espiritual. ¿Qué sucede? A esta festividad también, la fiesta de los milagros o la fiesta de las luces, es porque está rodeada de milagros, ¿no? Y es muy bonito ya a nivel familiar, a nivel, pues sí, festividad, es muy bonito, ¿no? Al salir victoriosos, o sea, los que estaban los que estaban en contra de los macabeos, estaban queriendo entrar al templo, a destruir, querían quitar todo lo que tuviera que ver, los pergaminos, tenían que, o sea, como muchas veces hemos escuchado las circunstancias de las conquistas de un pueblo a otro, normalmente se ha dado que el pueblo que conquista a otro quiere acabar con todo lo que tenía que ver con ese pueblo anterior. Sus costumbres, sus textos, sus deidades o su deidad, ¿no? Tendría que acabar con ello. Entonces, así estaba como la situación. Entonces, este templo, o sea, el Beit HaMikdash del templo, había sido profanado. Y, o sea, después ya que ganaron la batalla, que no permitieron ser conquistados, que no permitieron por el volumen, curiosamente también el volumen de los macabeos era menor al volumen de los griegos o de los que estaban atacando, porque también estaba por parte del pueblo judío atacando al mismo pueblo judío, ¿no? Entonces los macabeos eran un ejército menor, ¿no? Ya que ganan ya que tienen, o que pues ya no permiten que se siga habiendo esta lucha y que por fin pueden generarlo, o decir, bueno, ya contuvimos esto, se gana la batalla, por llamarlo así, entran al templo, que es la parte, uno de los puntos más importantes dentro del pueblo judío, ¿no? que era como donde se presentaba la energía del creador, la energía divina se presentaba, ¿no? Con los sacerdotes, ¿no? O sea, había toda una historia, no recuerdo si ya lo hemos tocado en las clases, pero es todo un ritual y toda una energía muy fuerte que se presentaba en el templo. Había sido profanado y se tenía que purificar. Sin embargo, no se contaba más que con una botellita de aceite de oliva que estaba certificada. ¿Qué es certificada? ¿O qué sucede? Los sacerdotes, lo que sucede es que el aceite de olivo está considerado como el más puro dentro de los aceites por varios elementos, varios elementos que uno podría considerar ¿por qué un aceite bueno, porque otro aceite no es como tan puro? Bueno, el aceite de oliva es más puro, no me voy a meter en esta clase a detallar esto, pero es considerado como el más puro. Pero aun cuando es el aceite más puro, tiene que pasar por un proceso de energetizarlo, por llamarlo de una forma, es a través de una oración, a través de un proceso, y entonces ese aceite específico es el que se ocupaba, o en algunas sinagogas, en algunas partes también se ocupa un aceite específico
que ya ha pasado por un proceso para contener o retener esta energía. ¿Y por qué se requería, ¿no? ¿Por qué no purificar por medio de el encendido de las velas, porque, purificar por el ritual que se hacía con los sacerdotes? ¿Por qué no ocupar el aceite como, no? Porque era tan santo y tan puro el lugar que se tiene que hacer con este aceite en específico. Entonces, para aprender la menorá, que era lo que se buscaba, y que el lugar, y que el lugar santificara. Pero en lugar de que durara un día esa botellita, ¿no?, que estaba considerado que por la cantidad iba a durar un día, lo curioso es que para poder ir por este aceite certificado, que no estaba en el templo, se tenía que recorrer una distancia de 4 días, ¿no? 4 días de ida y 4 días de vuelta. Lo que sucede es que este aceitito duró esos 8 días, ¿no?, que era que se requería para traer el aceite al lugar de regreso. Los 4 días de ida y los 4 días de regreso. Otra vez, y curiosamente, hablando de Het como el 8 dentro del Aleph Bet con su valor, también estamos hablando que son 8 días. Ya igual más adelante se podrá hablar de otro número relacionado con 8, que tiene que ver con la circuncisión. La circuncisión se hace en el 8º día al varón, ¿no?, el niño, y tiene un porqué en el 8º día, no en el 7, no en el 9, incluso tiene una justificación científica de por qué se hace en el 8º día, médica, ¿no?, biológica incluso, ¿no? Ahora, otro análisis dentro del acontecimiento de los milagros? Bueno, la palabra milagro en hebreo es nes. Nes tiene un valor en gematría, que ya hemos hablado de esto, relacionado que la letra tiene un valor numérico y entonces nos sirve para sumar y hacer equivalencias o determinar, pues sí, unir elementos. Este NES 110, estos 110 también podría separarse en esta gematría también. Adonai, ya lo hemos hablado, Adonai es la representación de la energía del creador, de la energía creadora, en el mundo, ¿no? En el mundo, cuando se manifiesta en el mundo, cuando está en este plano, pues sí, cuando toca este plano, ahí es cuando lo llamamos, se llama Adonai. Adonai tendría el valor numérico 65. Ahora, ¿qué es Zeir Anpin? Zeir Anpin se llama cara pequeña. Cara pequeña, dentro del árbol de la vida, son estas 6 sefirot que establecen, ya lo hemos explicado en otras clases, donde tenemos debajo Malhut, que es el mundo terrenal, es lo que alcanzamos a percibir, lo que vemos. De ahí, de donde vemos hacia arriba, está toda la parte divina, ¿no? Pero en estas esferas, o estas sefirot, en esta energía que tiene sus niveles, se establece que estos 6 niveles, antes de llegar a la parte todavía mucho más sublime, donde está Keter, Binah y Jokma, esta parte, este bloque del árbol de la vida se llama Zeir Anpin. Zeir Anpin equivaldría a 45. ¿Qué es lo que sucede o por qué? ¿Qué es un milagro? Milagro es cuando no hay un espacio, cuando se junta esta parte elevada, esta parte divina, cuando toca, cuando se suma, se adhiere al mundo al que conocemos, cuando se adhiere a Malhut, ¿no? Esto sería lo que nosotros conoceremos, o lo que conocemos como un milagro. Sin embargo, lo hemos dicho también varias veces, los milagros tienen una peculiaridad en el que tiene una gran fuerza cuando el individuo o la población establece el canal, abre el canal para que la energía se manifieste, para que la energía baje y entonces establezca el milagro. No es
es más fácil. Más fácil para la energía, es más fácil para el creador que hagamos nosotros una parte, la más compleja porque en nosotros está el libre albedrío, porque en nosotros está el generar la luz, es que nosotros hagamos la luz para que entonces haya la afinidad, para que a través de magnetismo, por llamarlo así, se conecte con nosotros. No está peleado a que la energía de abundancia, la energía de la creación, la energía no estuviera diseñada para que empate con nosotros, sino que al final nosotros de repente no tenemos la misma afinidad, y esta afinidad que no tenemos impide que nos adhiramos, que se conecte con nosotros. No es una cuestión de, no es una cuestión como de elitismo o de hacer a un lado una población y tú no mereces recibir la abundancia, no mereces recibir los milagros, no es que no merezca, simplemente hay una mayor afinidad. Los milagros pueden suceder, sí, en un acontecimiento con algo que está mucho más denso, sí, pero tarda más en manifestarse, tarda más en llegar. Ahora, dentro de las cosas que les decía, como cosas bonitas, esta festividad está muy vinculada con los niños, con esta capacidad. ¿Por qué está vinculado con los niños? Porque muchas veces nosotros tenemos que lidiar con algo que es la pureza del creer en algo, del visualizar. Cuando un niño agarra un carrito o un muñeco o lo que sea y le preguntas que qué está haciendo con ello, te puede decir, estoy jugando, pero está pensando en que ese carrito va a 200 kilómetros por hora, que van 3 personas dentro, y no hay nada que le haga pensar que en realidad eso que está proyectando, que está viendo, no es la realidad, no es lo que no es verdad. Este acontecimiento, esta cuestión de los milagros, muchas veces está relacionado con cómo es que nos enfrentamos nosotros a nuestra realidad, al mundo en el que si no lo vemos, no creemos. Si no hay algo que nos compruebe que va a pasar al 100%, entonces no se puede manifestar. No creo que suceda. Tiene que haber algo que me indique que forzosamente tiene que acontecer, tiene que pasar. Y esta festividad tiene mucha relación a ello. Cuando les menciono que esta festividad tiene una energía que conecta de abajo hacia arriba, es porque aquí no se tuvo que ver para creer. De hecho, hay una parte en la Torah que el Eterno se manifiesta al pueblo, le habla al pueblo y le dice, yo soy el que soy, o sea, yo soy el Dios, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Y los analistas dicen, ¿por qué tendría que el Eterno reiterarles si los sacó de Egipto y después que los sacó, los llevó por el desierto, los alimentó, hizo varios acontecimientos milagrosos, y entonces cuando se presenta te voy a dar estas leyes, te voy a dar este instructivo, este manual, ahí el pueblo decía, pero ¿cómo? O sea, pero no alcanzaban a discernir, no alcanzaban a ver que era el mismo Dios que había ayudado a todo eso, consideraban que era otra divinidad, otra deidad. ¿Y por qué tocó esto? Porque hablan que en ese momento, cuando se presenta, es como manifestar, el Eterno estaba manifestando que era como que muchas veces se tiene que hacer algo para convencerte que realmente lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, está haciendo lo mismo, ¿no? O que no tengo que revelarme como con una zarza, como con un gran milagro, como de caer granizo y de convertir el agua en sangre, en río de sangre.
Convertir eso para que me creas, convertir en eso para que sepas que la divinidad, la energía creadora, Dios está presente día a día en acontecimientos, en el milagro de que de pronto voy tomando un camión y de pronto voy a ir al trabajo y de pronto ese camión, ¿no?, se va, ¿no? Se dice, ya no, ese camión ya no está, se fue, ¿no? Ese camión se fue por algo, ¿no? Y entonces nosotros creemos que el haberse ido era para mal, o sea, nos tocó algo mal, y de pronto no nos damos cuenta que ese acontecimiento nos cambió la circunstancia. Ese camión pudo haber tenido una falla, pudo haber hecho que no llegaras a tiempo a tu trabajo, a una cita, a alguna circunstancia. Está presente todo el tiempo. Por eso es que la festividad con los niños se considera que son los más importantes dentro de las festividades. Se hacen juegos, hay como un trompo, una pirinola que se llama Dreidel, tiene letras del Aleph Bet y que son el acrónimo de una palabra que sería un gran milagro ocurrió ahí, ¿no? Ellos son los protagonistas de la festividad, se les dan regalos, cada día se les da un regalo, ellos hacen preguntas constantemente, leen algunas partes de los textos en la festividad. Y también se hacen otras cuestiones, unos pastelitos, unas como donitas, se llaman sufganiyot, ¿no? Y tiene muchas cosas muy bonitas. La verdad es que todo lo que me ha tocado ver y lo que sé es que es una festividad que los niños disfrutan muchísimo y la anhelan muchísimo. Bien, ahora vamos a irnos a hacer la meditación, ver la letra Het durante un minuto y terminamos la clase. Bueno, muy bien. Terminamos nuestra clase del día de hoy y dejo de compartir y abro micrófonos por si alguien tiene alguna duda al respecto o compartir alguna situación. Bueno, yo sí tengo algo que comentar sobre esta clase. Creo que me interesó mucho, me llamó mucho la atención, porque como que justamente se acomodó como en aspectos personales de mi vida, que ahorita estoy como probando cosas. Bueno, mencionabas algo como del que podemos mover el pasado para nuestro futuro y que pues abrirnos como a los límites. Y eso estoy como experimentando ahorita en mi vida que hay como cosas en mi vida que experimenté antes y las había dejado de hacer por lo mismo de que no sabía pues qué iba a pasar o a lo mejor no iba a llegar a nada y eso. Y estoy retomando como que eso, pero ya me estoy abriendo más a esperar algo de las nuevas cosas que estoy haciendo. Entonces, me interesó mucho esta clase porque sí me enseñó que, pues bueno, yo puedo extender mis límites y puedo lograr muchas cosas más de las que estoy haciendo ahora. Entonces, gracias por esta clase. Ok, muy bien, Edna, qué padre. Sí, al final, como te decía, o como decía en la clase, lo más fuerte, justo que hacía yo la mención de cómo es que un niño de caminar hace un brinco, ¿no?
no porque lo que hagamos no lo tengamos que vincular como que como si fuera una cuestión infantil, hacer un cambio. Involucra muchísimo o sea, mucha determinación, involucra muchísimo esfuerzo dar un brinco a algo, ¿no? Analizas muchas circunstancias y muchas veces no lo hacemos porque el pasado es el que nos hace pensar o nos atrae, nos jala, no nos deja avanzar, no nos deja dar ese paso. Por eso es que cuando vemos esta realidad de que el pasado no nos atrae, sino que nosotros estamos constantemente avanzando, entonces, en el avanzar constantemente, estamos llegando nuevamente a ese momento. De hecho, en esta situación de la energía de las festividades, el pueblo judío en la Kabbalah se establece que cada que se regresa a una festividad, no se celebra lo que pasó, se vuelve a activar la energía, se recibe la energía que está pasando todos los años en ese mismo momento y es como si hubiera, vamos a pensar en esta imagen que puse el infinito, como si tuviéramos unos tubos de luz en diferentes puntos que tocan ese 8, ¿no? Ese símbolo del infinito. Y esos tubos de luz, cada que pasa un año, volvemos a recorrer el año, volvemos a pasar por ese acontecimiento. Si esta energía que baja de las festividades, de las alineaciones, porque no me he metido y casi no lo domino en esta parte, no lo domino, mucho de la Kabbalah establece que si el mes está relacionado, está vinculado con Cáncer, con Sagitario, con Géminis, o sea, toda la parte astronómica, astrológica, no sé, el término lo estoy confundiendo. Toda esta parte del misticismo de que si los planetas están alineados, que si Marte trae una energía, que si la Luna trae una energía, que si es luna nueva, en el judaísmo es muy fuerte, está contemplada una parte muy marcada. No se hacen ciertas cosas en cierta etapa del mes porque la energía, se tiene que esperar a que la luna esté en determinada posición para hacer ciertas cosas. No, o sea, está muy cerca, muy claro, tienen cómo está alineado. Y en esa alineación, como en granes, ¿no? Que cada que pasa la luna o cada que pasamos con el sol, el verano, el solsticio, el no sé qué rollo, cada año nosotros lo estamos haciendo, pero pensamos que vamos a hacer lo que hicieron hace no sé cuántos años, y en realidad lo estamos haciendo a la par. En esta espiral lo estamos haciendo todo el tiempo. Cuando me refiero a que las festividades se toman o sea, la celebran o se hace algo para que es la energía que está, ese tubo de luz, ese tubo de energía que se está manifestando, te adhieras, recibas la energía. Pasa con Shabbat, pasa con cada fin de mes, pasa con ciertos acontecimientos del año. Si estás alineándote a esa energía, estás regresando cada año a alinearte, ¿por qué no alinearte con tu energía que ha estado pasando? O sea, me pasó un acontecimiento determinado. Cuando vuelva a dar la vuelta, quiero modificar esa energía o tomar la energía favorable. Yo me vi capaz de hacer esto en tales fechas, en tal lugar. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Vuelve a agarrar esa Sí, sí, sí. energía cada que vuelva a pasar. Por eso muchas veces en los cumpleaños pues la gente festeja y dice, ay, que te llenes de luz nuevamente, feliz nuevo, ¿cómo le llaman? ¿Feliz Eh, vuelta al sol o feliz? feliz vuelta al sol, ¿no? O sea, Ujú. ahí te está diciendo, estás dando otra vuelta, ¿no? O sea, no estás yéndote en línea, estás dando vuelta, regresando y vas a volver a girar. Entonces, tanto puedes recabar la energía positiva que tú mismo has destellado, como atraer y alinearte con la energía que lo hicieron un grupo de personas, que la energía de arriba bajó, y entonces esa energía que bajó, pues te alineas, o sea, nada más te pasas a que la recibas, ¿no? Entonces,
Lo mismo pues, sucede con tu vida, Edna. O sea, yo te lo pondría como una analogía. O sea, Sí, sí, sí. dale nueva luz a ese acontecimiento, dale nueva energía, ¿no? Para que entonces te alinees. Yo lo dije en su momento y lo he dicho muchas veces. Esta cuestión de la pandemia ha tenido una energía muy fuerte. Yo, o sea, de manera personal, no hablo por nadie más, ni por mi esposa, ni por nadie, han sido de los mejores años de mi vida. Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo si la situación ha estado trágica? Sí, es una energía que está manifestándose. Yo, para mí se ha manifestado como de los mejores años de mi vida. Crecimiento, chocar de golpe con cosas que tenía que aprender, explotar, mover límites en cuestiones profesionales, familiares, demás. O sea, volverme a enfrentar, eso, fíjate que es muy chistoso, acabo de decir algo. Yo me tuve que volver a enfrentar a uno de mis más grandes miedos que los que tuve en esta pandemia. O sea, yo volví a enfrentarme con una situación muy crítica de mi pasado y se volvió a presentar. ¿Cómo ahora, con qué herramientas y cómo lo trabajo? ¿No? No estoy libre, no he podido decir que no, ya lo superé y wow, sí, yo soy el super, no, o sea, ser humano como cualquier otro, me pasó y lo he tenido que afrontar y he tenido que ver con qué hacerlo, pero estoy modificando mis estructuras, mi pasado para que se modifique mi presente, para que se modifique mi futuro, o sea, estoy en movimiento, si me quedo estático, nunca voy a avanzar. Si dejo que el miedo, o dejas, o dejan que el miedo nos pare, todo aquello que se para y se detiene está destinado a morir. Todo lo que se mueve está en vida constante, está en energía, movimiento constante. Si se parara el planeta, si se parara el sol, olvídate. Todo lo que se detiene se muere, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, sino para dar por terminada la clase. Ok, muy bien. Terminamos la clase con la nave Joak, ¿no? Como todas las noches. Ana Bejoa, Gegulaye Mineja, Tatir Cerura, Kabel Rina, Damhasa Benu, Tajaren Nunra, Nagi Bordor Sheyi Gudeja, Keabal Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamid Gomlen, Hasin Kadosh, Verop Tubja, Naela Dateja, Yahid Geye, Liam Japene, Sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Sakatenu Yodea Talumot. Amén. Muy bien. Nos vemos en la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches, Laila Top. Bye Muchas bye. gracias. Buenas Igualmente, noches. gracias. Buenas noches.